Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, pues no puedo empezar de otra manera que diciéndoos lo siguiente. Felicidades. Muchas felicidades para todos los que me escucháis y muchas felicidades para todas aquellas personas que de una o de otra manera vienen haciendo de la lucha contra la banca una cruzada. Una cruzada personal, una cruzada colectiva, desde hace mucho tiempo, bien porque sean afectados o bien porque no lo sean, pero tengan un compromiso social lo suficientemente grande como para involucrarse en esta larga guerra, porque esto es una guerra. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, en vídeos anteriores, estamos inmersos en una larga guerra. Las guerras se componen de muchas batallas, unas se ganan, otras se pierden, unas son más determinantes que otras y desde luego algunas determinan el curso de esa guerra. Pues bien, en el tema de las cláusulas suelo, si yo dijera que estamos ganando la guerra, pues a lo mejor alguno igual opina que estoy exagerando, pero hay motivos y razones muy potentes y además dentro completamente de lo que es los mecanismos del sistema, estoy hablando de herramientas jurídicas muy potentes como son las sentencias, concretamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué habría sido de nosotros si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo no existiera? ¿Realmente el Tribunal Supremo hubiera reinterpretado su doctrina, la doctrina sentada en la sentencia de 9 de marzo del año 2013, donde decía que sí, que las cláusulas suelo, que eran nulas porque no había habido transparencia a la hora de su inclusión en los contratos, pero que pobrecita banca, que podía provocar un riesgo terrible al sistema financiero español el que tuvieran que devolver todo aquello que se habían estado apropiando indebidamente durante tanto tiempo y que ha ascendido a grandes cantidades de dinero. ¿Qué habría sido de nosotros si el Tribunal de Luxemburgo no hubiera existido? Personalmente opino que no hubiéramos podido esperar absolutamente nada del Tribunal Supremo. Un Tribunal Supremo que hoy se ha plegado, que hoy ha hincado la rodilla y que hoy ha dicho que donde dije digo, digo Diego. Es decir, ahora no le ha quedado otra posibilidad, otra opción, sino plegarse a, no digo las exigencias, sino a los postulados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya jurisprudencia está por encima de las determinaciones de los jueces y tribunales españoles, incluido el propio Tribunal Supremo. No olvidemos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es fuente del derecho comunitario junto a los reglamentos, directivas y decisiones. Bueno, pues es un día para estar muy contentos, porque se ha ganado una gran batalla. Ahora bien, no se ha ganado la guerra todavía. Se ha conseguido algo muy importante, y es que a partir de este momento, todos aquellos de vosotros que tengáis una cláusula suelo en vuestros contratos hipotecarios, bien vigentes o bien los hayáis ya cancelado, que queráis que se os reintegre lo que indebidamente se os cobró, en aplicación de las ya siniestras, vamos a llamarle, cláusulas suelo, podréis hacerlo. Podéis hacerlo bien a través de los mecanismos del mecanismo extrajudicial que estipuló básicamente el gobierno en el decreto de 20 de enero de este mismo año 2017, o si no hay un acuerdo con el banco porque lo que os ofrecen es absurdo, una tomadura de pelo o una provocación, podréis acudir a la vía jurisdiccional donde tenéis ganado el juicio de antemano. Lo sabéis y lo saben, por tanto tenéis que presionar, porque ellos están contra las cuerdas. He dicho en un anterior vídeo que, hablando en términos pugilísticos, términos de boxeo, a los bancos en este momento en materia de cláusula suelo solo les queda una opción: elegir si quieren perder por KO y desfigurarles, hablando de una manera metafórica, su carita
su bellísima carita, estoy hablando entre comillas, con las gominas, las corbatitas esas que se ponen de terciopelo y todas esas cosas que suelen revestir esas corazas que tienen los directores de banco de las grandes entidades, o arrojar la toalla y admitir un caos técnico, es decir, ya me han golpeado bastante jurídicamente, acepto mi derrota. Y así salvan la carita, pero obviamente no salvan su derrota. Por lo tanto, todos aquellos, insisto, que tengáis una cláusula suelo en vuestros contratos de préstamo hipotecario, tenéis esa doble opción, pero no lo dejéis. Y si no sabéis, pedid asesoramiento, orientación, pero no lo dejéis porque es un dinero que es vuestro y que os tienen que devolver, y ahora son ellos los que están en una posición de debilidad, no vosotros. Pero la victoria no es total. La batalla es importante, pero la guerra no se ha ganado. ¿Por qué? Pues no se ha ganado porque todos aquellos que estéis en este supuesto que acabo de describir lo tenéis francamente bien. Aquellos otros que hubierais interpuesto una demanda y no hubiera habido todavía una sentencia, o la sentencia se hubiera estado demorando, como ha sucedido, esperando a ver qué decía el Tribunal de Luxemburgo en muchos casos, en estos casos también tenéis todas, absolutamente todas las de ganar, porque la sentencia no puede ser de otra orientación, no puede tener otro sentido más que el favorable a vuestra pretensión, es decir, que se os devuelva lo indebidamente cobrado en la aplicación de las cláusulas. En estos dos supuestos lo tenéis muy bien. Más complicado es el de aquellos otros que ya tenían su caso, había sido resuelto en virtud de un acuerdo con el banco, o bien hubiera recaído una sentencia poniendo fin al caso. Aquí se puede alegar en el primer caso por parte del banco que hubo un acuerdo de voluntades y que si hubo un acuerdo de voluntades aceptando la supresión, por ejemplo, de la cláusula suelo, pero renunciando a exigir la devolución de los intereses cobrados indebidamente, se pueden aferrar a eso, que había un acuerdo de voluntades. Claro que había que ver si esa renuncia que hicisteis fue producto de vuestro libre consentimiento o fue una imposición de la entidad financiera en cada caso. Claro que no será fácil de probar ante un juez que esa cláusula de renuncia que firmasteis, pues, claro, fue firmada bajo presión y no fue producto de libre consentimiento. No será fácil en estos casos. En el supuesto de que hubiera recaído una sentencia y ahí se hubiera acordado que no procedía la devolución de ese dinero cobrado indebidamente, o que no tuviera carácter retroactivo, como ocurrió con la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2013, en estos casos juega el tema de la llamada cosa juzgada. Cosa juzgada es un término procesal, no os asustéis por el término, pero es que los procesalistas utilizan unas terminologías muy extrañas. Yo tengo que decir que cuando estudié Derecho, al principio me sonaban muy, pero que muy raras. Cosa juzgada significa que, por un lado, cuando una sentencia ya no puede ser recurrida, se dice que ha sentado cosa juzgada, es decir, que ya es irrecurrible, que ya no se puede hacer nada contra ella, que es firme y definitiva. Y también se dice que una sentencia ha sentado cosa juzgada cuando trata sobre un caso con unas personas concretas y sobre un objeto, una pretensión determinada, y hubiera requerido una sentencia. Pues bien, la cosa juzgada material quiere decir que no podrá volver a plantearse una cuestión idéntica sobre el mismo objeto o la misma pretensión entre las mismas personas si ya hubiera recaído sobre ese tema en esas mismas circunstancias una sentencia anterior. Pues bien, este es un tema importante porque hay algunos bancos que se aferran a la llamada cosa juzgada formal y dicen que, bueno, el Tribunal Supremo dictó el 9 de marzo de 2013 una sentencia donde decía que bueno, que sí, que no había habido transparencia en las cláusulas y por tanto las quitamos. Pero claro, decía el Tribunal Supremo que no había lugar a la devolución de lo cobrado indebidamente más allá de esa fecha.
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el día 21 de diciembre de 2016, como muchos de vosotros ya sabéis, dijo exactamente lo contrario, dijo que procedía la retroactividad total de lo cobrado, o mejor dicho, de lo pagado indebidamente en concepto de intereses por aplicación de las cláusulas suelo. Y el Tribunal Supremo se ha tenido que comer lo que dijo en su día. Ha tenido que doblegarse, o dicho en otras palabras, ha tenido que hincar la rodilla. Y lo ha hecho hoy, con una sentencia aclaratoria, reinterpretando la doctrina que había sentado en el año 2013 por la sentencia del 9 de marzo. Y lo ha hecho porque ha resuelto un recurso de casación interpuesto por el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, BBVA, contra una sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Barcelona. Vuelvo a decir, me quito el sombrero ante las audiencias y también ante los jueces de primera instancia de este país, que han sido muchos, no son mayoría, pero han sido muchos y siguen siendo muchos, que se han dedicado en los últimos tiempos, antes de que el Tribunal de Luxemburgo dictara la famosa y trascendental sentencia de 21 de diciembre de 2016, se han dedicado a hacer justicia y no solo a aplicar la ley, que es muy diferente. Ole por ellos saben quiénes son. Quiero hacer una mención especial a la Audiencia Provincial de Alicante y al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, que tuvieron la gallardía y tuvieron el coraje de presentar sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo, porque decían que tenían serias dudas de que lo dispuesto por el Tribunal Supremo en el 9 de marzo del 2013 podía contravenir el derecho comunitario. Y fijaros si lo ha contravenido, que ahora ha tenido que plegarse el Tribunal Supremo. Me voy a colgar una medalla, si me permitís. No solo todo esto es lo que es, sino que yo, en alguno de los vídeos, y vosotros lo sabéis, los que seguís este canal últimamente, me he permitido, antes de que tuviera lugar todo lo que ha tenido lugar hoy, me he permitido el lujo, siempre desde una perspectiva jurídica y bien fundamentada, de criticar durísimamente al Tribunal Supremo con la sentencia de marzo de 2013. Dije que era absolutamente incalificable, que no se sostenía jurídicamente, porque claro, sostener que una cláusula que ha sido declarada nula, solamente la acción de nulidad es de 4 años, es decir, que no se puede, mirad, una cláusula que ha sido declarada nula por abusiva, es algo que se va a poder demandar en cualquier momento, que no es aplicable el artículo 1301 del Código Civil, que dice que hay un plazo de 4 años para ejercer la acción de nulidad. No. Si la cláusula es nula, lo es desde el principio, y lo es tanto demandes mañana ante el juzgado X esa cláusula por abusiva, o lo hagas dentro de 30 días o lo hagas dentro de 30 años. Claro, no es lógico. Lo lógico es que lo hagáis de una manera inmediata, porque, lógicamente, cuanto antes obtengáis la sentencia, si es que tenéis que ir a la vía jurisdiccional, antes vais a haber reintegrado el dinero del que se os privó indebidamente en su día. Porque claro, aquí hablamos de cláusulas abusivas, hablamos de muchas cosas, pero aquí nadie habla de los posibles delitos que han podido cometer las entidades financieras haciendo todas estas cosas. Hay un delito que se llama el delito de estafa, porque esto es una auténtica estafa, una estafa a unos niveles estratosféricos. Aquí se ha estado engañando a la gente sistemáticamente, aunque bueno, también el Tribunal Supremo en la sentencia de hoy, aparte de haber casado, que es el término jurídico, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2013, contra la que puso recurso el BBVA, que hoy se la ha tenido que comer con patatas, pues bueno, aparte de esto, el Tribunal Supremo hoy en una de las partes de la sentencia dice también que el recurso interpuesto por Caja Rural Teruel ha sido estimado, y ha sido estimado porque es muy curioso, yo no lo entiendo, pero dice el Tribunal Supremo que las cláusulas suelo que aparecen contenidas en los préstamos que ha hecho esta entidad financiera, Caja Rural de Teruel, o Teruel, son transparentes.
Bueno, pues a mí me va a gustar mucho porque hay que decir que el Departamento de Prensa del Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy los puntos básicos de esta sentencia, pero la sentencia todavía no ha sido publicada, está en fase de redacción y hasta dentro de varios días no la vamos a tener a nuestra disposición. Por tanto, no hemos podido estudiarla debidamente con todos sus fundamentos de hecho y fundamentos de derecho o fundamentos jurídicos sobre los que se asienta. Pero es llamativo. Y finalmente no me quiero extender mucho más, yo quisiera hacer una mención a todos aquellos que, bueno, pues resulta que se han cancelado ya sus hipotecas, aquellos otros que han litigado y han obtenido una sentencia desfavorable a sus pretensiones, es decir, no han obtenido la devolución de la cláusula suelo, o mejor dicho, de los intereses indebidamente pagados. ¿Qué pasa con todas estas personas? Bueno, pues el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre si hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada en estos casos. Porque lo que ha hecho hoy ha sido dar un varapalo muy gordo al BBVA, porque es contra el que ha dictado la sentencia. Insisto, porque el BBVA recurrió contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el año 2013. Y hoy el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Audiencia Provincial de Barcelona, es decir, ha casado la sentencia y le ha dado un varapalo, como digo, al BBVA. Pero solo al BBVA, porque claro, vamos a ver, como bien sabéis, hay otras entidades financieras que están en la misma situación, que se siguen resistiendo a devolver lo cobrado indebidamente por la aplicación de las cláusulas suelo. Abanca, la que se llamaba antes Nova Caixa Galicia, Cajasur, CaixaBank, el Banco Popular, al que se le condenó a suprimir las cláusulas suelo pero a no a devolver nada. Bueno, pues los que seáis clientes del Banco Popular, a mí me parece que tenéis fundamentos más que suficientes para exigirles que os devuelvan retroactivamente todo lo cobrado indebidamente. Porque diga lo que digan los señores del Banco Popular, la sentencia del Tribunal Supremo, por analogía, les es aplicable también. Y, además, por aplicación extensiva de la sentencia de 21 de diciembre del año 2016 dictada por el Tribunal de Luxemburgo. Y lo mismo decir para otras entidades que siguen también poniendo trabas, como son Ibercaja o Liberbank. Pero bueno, todas las demás, pues mirad, se les ha acabado el chollo y se les ha acabado ya los argumentos. Que se dejen de historias y mañana cuando les vayáis a ver decirles, oye, me someto a esto que hay que hacer, a ver los pasos donde el departamento tal, los papeles, o, si lo estimáis procedente, yo creo que debéis agotar primero la vía extrajudicial para intentar encontrar una solución antes de litigar, pero si tenéis que litigar, no tengáis miedo porque tenéis ganado el juicio de antemano. Y además vais a hacer un buen negocio, porque no solo vais a ganar el juicio y os van a tener que devolver todo, sino que además os van a tener que devolver todo más un 4% de interés, que es el interés legal, que es el vigente a día de hoy. Y además, los costes del procedimiento, que también habrá perdido el banco en todos los casos, o en casi todos, aunque aquí, atención, ya he explicado en vídeos precedentes que hay que tener cuidado con el tema de las costas. Yo ya no me quiero extender mucho más. Yo solamente quiero decir que bueno, el gobierno español, el gobierno del PP, pero también con sus amantes políticos, como son el Partido Socialista Obrero Español, con esa gestora que sigue rigiendo los destinos de un partido histórico, provocando el hazmerreír y el escándalo, porque es que son absolutamente impresentables, los de la tal gestora, que no representan a nadie y no son capaces de representarse ni siquiera a sí mismos, a lo que ha llegado el Partido Socialista Obrero Español. Y luego los ciudadanos, que también están apoyando al gobierno del Partido Popular. Pero no voy a hacer aquí un discurso político, simplemente quiero decir que si el Real Decreto que sacó el gobierno el 20 de enero del 2017 era tan bueno y nos lo pintaron tan bien, no solo el gobierno, sino sus acólitos del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos, precisamente con un objetivo, evitar que las demandas judiciales se pudieran multiplicar, ¿cómo es posible que hoy el ministro de Justicia, que sigue
metiendo la pata un día y otro también, le haya faltado tiempo para decir que van a crear unos órganos judiciales especializados en cada provincia para atender la multiplicidad de demandas que se prevé que van a llegar. No tenéis ni idea, por muy gobierno que seáis, ni idea. Bueno, de verdad, felicidades. Felicidades porque hoy es un gran día. No es una victoria total, es una gran batalla. Hay que seguir, pero estamos teniendo un arsenal jurídico tremendo, munición a manos llenas. Y estos están, como os dije el otro día, ha habido algunos que me llamaron para decirme que les había causado mucha gracia. Bueno, pues voy a utilizar otra vez la expresión. Se están haciendo caquita. Sí. Están acongojaditos. ¿Y sabéis por qué? Pues porque la presión popular está pudiendo con ellos. Y porque, curiosamente, y gracias a Dios, y yo nunca lo creí, Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está haciendo justicia. Sí, justicia. Justicia como valor. Y lo está haciendo de tal manera que a mí, yo tengo que reconocer que me está dejando sorprendido. Solamente tengo una pequeña sospecha. No sé, a veces me da por pensar mal y tengo que plantearla, pero no quiero con esto decir nada. Simplemente es una reflexión, no una sospecha. Me llama mucho la atención que se estén dictando tantas sentencias y tan durísimas contra la banca. Tantas y tan continuadas, y en tan corto periodo de tiempo. Me llama mucho la atención. Y no sé, quiero pensar bien, pero no sé si es que no habrá algún tipo de gato encerrado detrás de todo esto. Porque que se hayan vuelto locos, entre comillas, los jueces de Luxemburgo y a veces los del Supremo, y no digamos los muchísimos jueces españoles que están haciendo justicia, y me quito nuevamente el sombrero ante ellos, de verdad que es para, bueno, cuando menos, poner ahí, hacer esta reflexión. Nada más, amigos. Muy buenas tardes, noches. No he querido esperar a mañana porque creo que la trascendencia de este vídeo era grande, que muchos lo estabais esperando. Y he tratado de, bueno, transmitir algo de luz, de clarificación sobre este tema. Y yo solo quiero terminar recordándoos que tenemos que estar unidos y que no podemos dar ni un solo paso atrás. Porque ahora somos nosotros los que ocupamos la posición fuerte y ellos son los que ocupan la posición de la debilidad. Muchas gracias a todos. Recordaos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y que está el cuaderno a vuestra disposición para todos aquellos que queráis optar por la vía extrajudicial y conocer las reclamaciones más importantes y más trascendentes que podéis presentarle al banco en caso de que os veáis afectados por cualquiera de los 15 o 16 documentos que en él se encuentran. Muchas gracias y hasta muy pronto.